Espacio que nos das de poder estudiar tu palabra a la luz de lo que tú quisiste comunicar, no a la luz de lo que nosotros queremos imponer sobre tu palabra. Perdónanos por todas las ocasiones en las que hemos tomado tu palabra con ligereza, le hemos atribuido significados que tu palabra no tiene. Perdónanos por las veces que hemos usado la Biblia para decir cosas que tú no dices y las hemos presentado como si fueran tuyas. Perdónanos por todas esas malas decisiones que también hemos tomado amparados en versículos que interpretamos mal. Perdónanos también por no confiar en tu palabra como deberíamos hacer. Pero gracias, Señor, porque tú no nos dejas en ese estado, sino que sigues trabajando en nosotros, enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad a pesar de nuestra limitada condición. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este estudio. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy haremos el cierre de este breve taller sobre Salmos que tuvo unos pequeños pincelazos acerca de cómo estudiar un libro de la Biblia, en este caso el libro de los Salmos. Sobra recordar que cuando nosotros estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de que la Biblia tiene ¿cuántos libros? ¿Cierto? 66 libros. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Y cuántos en el Nuevo? 27, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos hablando de esta realidad, hay un error en el que no podemos caer. Pensar que son 66 libros diferentes. No, la Biblia es un solo libro. Y tiene 66 fragmentos que componen un solo libro. ¿Y cuál es el tema que atraviesa toda la escritura? El reino de Dios y Cristo, ¿cierto? Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es el tema central de la escritura? ¿Cierto? Cristo. Cuando nosotros estudiamos un libro desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros necesitamos entender que cada libro es una nota musical que hace parte de una única canción. La canción de toda la escritura habla desde Génesis hasta Apocalipsis de ese reino glorioso de Dios, ¿cierto? De ese plan redentor, de cómo el hombre por el pecado sale de ese reino, cómo por Cristo vuelve a entrar a ese reino y cómo ese reino será consumado en su segunda venida. Si nosotros no entendemos esto, vamos a pensar que Génesis es un tango y Éxodo es un bolero. Vamos a pensar que Levítico es pop y Salmos es música clásica. Estoy dando un ejemplo para ilustrar que la Biblia tiene una sola melodía y cada libro es una nota dentro de esa melodía. Si yo saco esa nota de esa melodía, me voy a perder del significado central. Entonces, cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia, lo hemos aprendido, tenemos que entender cómo conecta con quién, con Cristo. Entonces, ¿recuerdan el cuadrito que aprendimos? Cuando estamos estudiando, vamos al texto, ¿cierto? ¿Lo ven ahí todos? El texto. Y al texto, lo primero que le preguntamos es qué quiso decir Dios a quién. A la audiencia original o a ellos, ¿cierto? ¿Qué les quiso comunicar? ¿Qué pasó en ese momento de la historia? Y para lograr eso,
Esto se llama en teología, ¿cómo? Exégesis. ¿Qué es la exégesis? Muy bien, pero la definición exacta de exégesis es sacar dentro de. Entonces, cuando decimos quiero hacerle exégesis a un pasaje, es sacar del pasaje lo que Dios quiso comunicar a través del pasaje sin ponerle ni quitarle. La eisegesis es poner, imponer al texto algo que el texto no dice, o quitarle al texto algo que el texto no dice. Entonces, para hacer una buena exégesis, no eisegesis, tenemos varias herramientas que vimos, ¿cierto? La primera de la que hablamos fue aprender a hacer la estructura, ¿se acuerdan? Y aprendimos que en los salmos las estructuras se organizan identificando estrofas mínimo de ¿qué? De 2 versos, ¿cierto? Después de identificar la estructura, el siguiente paso es encontrar el énfasis. ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir ese texto y qué era lo que quería enfatizar a su audiencia original? Pero también aprendimos otra herramienta que es muy importante que llamamos los hilos, ¿se acuerdan? Textuales, ¿cierto? Entonces miramos en este punto cómo nuestro texto encaja en los hilos circunstanciales, contextuales, cómo ese texto fue entendido en ese momento, qué estaba pasando allí, había guerra, había paz, está hablando de reyes, está hablando de qué. Esos hilos me permiten entender el texto en su contexto. Todos esos aspectos son necesarios para hacer una correcta exégesis. Luego de hacer eso, luego de mirar estos elementos, lo siguiente que aprendimos que debemos hacer es poder pasar a algo que se llama ¿qué? La reflexión teológica. ¿Se acuerdan? Lo vieron el domingo pasado y el antepasado empezamos a introducirlo. Es luego de entender qué quiso decir Dios a la audiencia original en su texto, ahora lo conectamos con Cristo. ¿Cómo ese pasaje se conecta con Cristo? ¿Cómo ese pasaje nos muestra el cumplimiento de promesas acerca de Cristo? ¿O cómo ese pasaje anuncia cosas que se cumplirán en el futuro en Cristo? Porque si pasamos de acá al hoy, caemos en un error que se llama contextualización. Y es tomar el texto sin mirar qué decía la audiencia original y hacer esta pregunta: Señor, ¿qué me quieres decir con este pasaje? Saltar del texto al hoy es un error, porque vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Entonces vimos el ejemplo, ¿lo recuerdan? Isaías 61, que habla del ministerio ¿de quién? De Jesús, y dice que Él liberará a los cautivos, que el Espíritu del Señor está sobre Él para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Si yo no me pregunto a quién iba dirigido ese pasaje, voy a tomar ese pasaje y voy a pensar que ese pasaje está hablando ¿de quién? De mí, y voy a sacar una conclusión equivocada. Pero si yo muy juicioso voy a leyes sin conectar con Cristo y bajo acá, voy a caer en un mensaje moralista o meramente intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Entonces empezamos a escuchar al expositor. ¡Wow! ¿Cómo sabe de historia? ¡Wow! Conoce todos los detalles del pueblo.
Entonces, hoy hagamos lo que Israel hizo. Hoy vivamos como Israel vivió. Hoy cumplamos lo que el pasaje dice. Y eso ocasionaría que terminemos simplemente dando prédicas que apuntan a la conducta o a querer hacer lo que otros hicieron. Para evitar eso, entonces tenemos la reflexión teológica. Cristo, el brillo de Cristo, cómo conecta ese pasaje con Jesús. Nuestro hermano Héctor, el domingo anterior hizo una preciosa exposición acerca de la tipología, ¿cierto? De cómo en Cristo se cumplían perfectamente los elementos mencionados en el Salmo 23. Entonces, cuando hablamos de herramientas para hacer reflexión teológica, las herramientas que debemos usar es buscar, uno, promesa cumplimiento. ¿Hay alguna promesa que se cumple en ese pasaje acerca de Jesús? Dos, la tipología. ¿Esto muestra algún aspecto que luego se cumple perfectamente en Jesús? ¿Recuerdan alguno de los ejemplos que vieron el domingo pasado de cómo ese pasaje apuntaba a Cristo? David y Goliat fue una ilustración muy buena para mostrar que nosotros somos como David y que Goliat son como nuestros problemas y que como David podemos vencer los problemas. ¿No fue lo que vieron? ¿Qué vieron? Que David nos representa a nosotros. ¿A quién? A Cristo, ¿cierto? Y que Goliat son nuestros problemas. O el equipo de fútbol que juega contra Colombia en el Mundial y Señor, vence a ese Goliat que se ha levantado contra estos pequeños hombres de escasas posibilidades para ganar el Mundial. No. Entendemos que apuntaba a una realidad mayor que se cumple de manera perfecta en Cristo. Pero en el Salmo 23, ¿cuál tipología nos lleva a Cristo? Una sola. ¿Recuerdan el Salmo 23 de quién habla? ¿Del pastor de qué? Del pueblo de Dios, ¿cierto? Y ese pastor, la escritura luego nos muestra en Juan que quién es de manera perfecta. Cristo. Entonces, el pastor en el Salmo 23 apuntaba a una realidad mayor que se cumple perfectamente en quién? En Cristo. Es claro entonces el ejemplo de la tipología, ¿sí? Un aspecto del Antiguo Testamento que se cumple de manera perfecta en Jesús. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra herramienta que se llama el tema bíblico teológico. Tema bíblico teológico. Y vamos a tratar de verlo en el Salmo 23. Ustedes muy juiciosos se han percatado que hay un tema muy importante en este salmo y es la mención del pastor y las ovejas. Entonces, cuando vamos a estudiar un tema teológico, la pregunta que nos hacemos es, ¿este tema aparece en otros lugares de la Escritura? ¿Hay algo que el autor quiera comunicar que ha sido explicado antes y se va a cumplir de una forma más gloriosa después? Entonces, vamos a empezar a leer los siguientes pasajes. Por favor, acompáñenme en sus Biblias, un hermano que inicie leyendo Génesis 49, 24 al 25. Génesis 49, 24 al 25. Otro hermano va a ir buscando, por favor, Salmo 77, 20. Otro hermano va a buscar Isaías 40, 11. Otro hermano, Isaías 58, 11. Vamos a arrancar. ¿Quién encontró Génesis 49, 24? Listo.
Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ay, muchas gracias. Faltó el 25. Lee el 25, por favor. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Muy bien. ¿Qué palabra observaron en Génesis 49, 24 que tiene relación con el estudio que estamos haciendo? En la bendición que Jacob le está dando a sus hijos, él ve a Dios como ¿qué? Como un pastor. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿hay más partes de la Biblia donde Dios sea percibido por un pastor? ¿Es solo en el Salmo 23? Entonces en Génesis empieza a aparecer en la línea de la historia una noción acerca de que Dios es percibido como un pastor, pero como un pastor que ¿qué? Según ese pasaje. Un pastor que ¿qué? Que cuida, que provee, ¿cierto? Cuidado, protección, que bendice, ¿cierto? Bendición. ¿Quién encontró el Salmo 77:20? Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Entonces el Salmo 77:20 nos deja ver otra idea también relacionada con nuestro Salmo, que el pueblo de Dios también es percibido como ¿qué? Como ovejas, ¿cierto? Entonces empezamos a ver en nuestra mente que esta idea no solo es del Salmo 23, sino que hay una verdad teológica que va avanzando y va progresando de manera específica. ¿Quién encontró Isaías 40:11? Isaías 40:11 y alguien que vaya buscando Isaías 58:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y entonces el profeta Isaías sigue avanzando en la idea, en el tema teológico de Dios como un pastor y del pueblo como una oveja. ¿Y qué dice ese pasaje? ¿Qué hace ese pastor? Cuida. ¿Qué más? Nos lleva, nos pastorea, conduce, guía. Y entonces empiezan a ampliarse los detalles de una noción que Dios tiene en la forma en la que se relaciona con su pueblo, que quiere que quede clara en su pueblo. Y ya la vimos en Génesis, también hay otros libros del Antiguo Testamento, estoy haciendo menciones, Números hace otra mención, Deuteronomio hace otra mención, pero vamos a verlo generalmente. ¿Quién encontró Isaías 58:11? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, ¿qué nos muestra ese pasaje? Y sigue hablando de su pueblo como si fueran ¿qué? Y de él como ¿qué? Como un pastor. ¿Quién encontró Ezequiel 34:13? Ezequiel 34:13.
y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Muy bien, entonces Ezequiel nos sigue mostrando la figura de Dios como pastor y a su pueblo como sus ovejas. Y vamos viendo el avance progresivo de esta historia. Se va ampliando nuestra comprensión, ¿de qué tema? Pastor y oveja, ¿cierto? El tema teológico nos ayuda a ver un aspecto de una forma amplia y empieza a enseñarnos cómo nuestro pasaje se conecta con esa verdad general. Pero cuando hablamos de tema promesa, este tema se cumple perfectamente en Cristo. Dios se presenta como pastor y muestra a su pueblo como ovejas. Veamos Jeremías 3:15, ¿qué dice? Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ay, muy bien, ¿observaron? Todos los pasajes que hemos citado muestran a Dios como pastor y a su pueblo como. Pero ahora en Jeremías aparece algo muy interesante. El pastor de las ovejas que promete en ese pasaje. Vuélvanlo a leer. ¿Da qué? Dará pastores. O sea que Dios en este tema nos muestra que Él es el pastor de su pueblo, pero el pastor de su pueblo promete ¿qué? Pastores para que pastoreen a su iglesia. Entonces el tema se amplía. No solo nos deja ver a Dios como pastor, sino que Dios promete pastores, hombres de carne y hueso, para pastorear su iglesia, para hacer lo que Él ha hecho desde el comienzo, cuidarla, proveerle, instruirle, conducirla en la verdad. Y aparece entonces un aspecto muy valioso en Jeremías. Pero ya llegamos a Cristo en ese pasaje. ¿Ustedes qué creen? No. Ahí está hablando de los pastores que Él dará, pero todavía no hemos llegado a Cristo. Vamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, versículo 11 y versículo 14. ¿Quién lo encontró? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Muy bien. Entonces ahora hay un avance mayor. Dios ha prometido dar pastores para el cuidado de sus ovejas. Él es el pastor, pero da un pastor perfecto para cuidar estas ovejas. ¿Y ese pastor perfecto es quién? Cristo Jesús. Pero termina el pasaje, el tema teológico allí. ¿Será que el pastorado de Dios con sus ovejas fue prometido en Génesis, se evidencia en los Salmos, se evidencia en Isaías y termina en Cristo? Porque en Efesios aparece otro pasaje que dice que Él constituyó a unos pastores, a otros maestros, ¿cierto? Pastores y maestros, ¿para qué?
para apacentar su iglesia. El texto, la promesa se cumple en Jesús, pero no termina en Jesús. Sigue avanzando en Jesús. Alguien que lea, por favor, Hebreos 13:20 y otra persona que lea Primera de Pedro 5:4. Un segundito, Gladysita, por favor. Acá van a leerlo. Ajá, ya, perdón. Javi, y tú lees, Gladysita, porfa, el siguiente. Primera de Pedro 5:4. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Muy bien. Ahí nos muestra a quién. ¿Y quién es ese buen pastor? Cristo, ¿cierto? Veamos qué dice Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien. ¿Cuando aparezca quién? El príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Entonces, ese cumplimiento perfecto del tema teológico que estamos mirando en la Biblia anuncia el pastor perfecto, se cumple en el pastor perfecto que es Cristo, pero sigue avanzando en el desarrollo de la historia de la iglesia. Y a este pastor precioso, perfecto, le plació establecer pastores para que sigan cumpliendo con el ministerio que el Señor establece. ¿Cuál ministerio? Apacentad las ovejas. Por eso vemos en Tito, por eso vemos en Timoteo, que el Señor sigue constituyendo ¿qué? Pastores, para que hagan ¿qué? Apacentar a sus ovejas. ¿Y será que el tema teológico termina ahí? Alguien que lea Apocalipsis 7:17. Que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Dónde empezamos a ver a Dios como pastor? En Génesis. ¿Y dónde termina manifestándose plena y perfectamente ese pastorado? En Apocalipsis. Dios es el pastor de su pueblo, desde el comienzo hasta el fin. Y en el tiempo final, este tema teológico se cumplirá de manera perfecta en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Allí ya no necesitaremos más pastores temporales. Allí tendremos el pastoreo perfecto del pastor perfecto, y como ovejas estaremos plenamente disfrutando de ese cuidado que Él prometió. Entonces nos podemos acercar al Salmo para decir que ese pastor que está allí mencionado es Dios, y que Dios pastorea a su iglesia, y que ese pastorado perfecto se cumple en la persona de Jesús, pero que Él ha tenido bien establecer pastores para cuidar que las ovejas puedan experimentar lo que ese Salmo 23 enseña. Pero que nuestra esperanza es encontrar este pastoreo perfecto, no en los pastores que Él constituye, sino en cuál pastor. En Cristo. Entonces, al entender esto, puedo tener tantos elementos de ánimo. Puedo decir: Señor, gracias,
porque tú has instituido pastores para que me pastoreen. Pero aun cuando esos pastores terrenales no me pastoreen como deberían pastorearme, puedo tener la seguridad que tú, el pastor perfecto, nunca dejarás de pastorear mi alma como la necesito. Entonces, aunque pase valle de sombra y no esté ese pastor que tú has instituido terrenalmente para que con su vara y su callado me corrijan y me ayuden, puedo también estar seguro que tú nunca dejarás de cuidarme, nunca dejarás de disciplinarme, nunca dejarás de caminar conmigo, como lo dice el Salmo 23. Y puedo estar seguro que tu pastorado siempre ha sido eficaz y nunca dejará de serlo. Y puedo estar seguro que Dios es mi pastor, que yo soy su oveja, si he creído en Cristo y que lo tengo a Él como pastor perfecto y que Él siempre me cuidará y me proveerá de lo que necesito. Pero nunca olvidaré que soy una oveja en un peregrinaje que encontrará verdaderamente el reposo en esos verdes pastos prometidos. ¿Cuándo? En los nuevos cielos y en la nueva tierra. Entonces entenderé que en este lado de la eternidad estoy saboreando ese ejercicio pastoral, pero camino anhelando aquel precioso día en que el pastor perfecto vendrá de una vez y para todas y seré pastoreado perfectamente como mi alma lo desea. Porque Él es pastor desde el comienzo y seguirá haciéndolo por toda la eternidad. Entonces ven cómo el Salmo ahora tiene una conexión más amplia con toda la historia de la Escritura. ¿Y cómo puedo encontrar consuelo en cada uno de los elementos que él menciona? Conectándolo con Cristo tipológicamente, pero entendiendo este tema teológico a través de toda la palabra. Eso nos ayuda a poder entender los textos sin sacarlos de su contexto y a tener expectativas correctas donde debo tenerlas. Porque nuestra tarea como iglesia, por ejemplo, podría ser una aplicación, es orar para que el Señor provea pastores que pastoreen la iglesia conforme al pastor de las ovejas. ¿Es lícito orar por eso? Claro, nosotros tenemos que orar para que en esta iglesia hayan más pastores. Como la Escritura lo enseña, que pastoreen a las ovejas, que apacienten sus ovejas, no que se les roben la lana. Pero también nos enseña este pasaje que debemos orar por esos pastores, buscar intensamente esos pastores en el pueblo de Dios, pero entendiendo que ningún pastor terrenal podrá cumplir con el rol perfecto del buen pastor que es Cristo. Y cuando nuestros pastores no logren satisfacer aún el rol comisionado por Dios, puedo confiar en que el pastor perfecto nunca dejará de cuidarme. Mis hermanos, tenemos que aprender a ver las verdades de la Escritura por toda la palabra, identificando así la grandeza de que lo que el autor divino quiso comunicar a su pueblo. Mis hermanos, quería terminar con esta pequeña sección, pero quiero recordar algo muy importante. Nuestro mayor propósito es entender que es Cristo y su Santo Espíritu los únicos que tienen el poder para permitirnos discernir y entender la palabra como está dada para bien de nuestra alma, tal y como el Padre la comunicó, tal y como el Hijo la enseñó y tal como el Espíritu la aplica en nuestros corazones. Vamos a Lucas 24:13 para terminar este estudio recordando lo siguiente. Lucas 24:13.
¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Lucas 24:13. ¿Lo tienen todos? Si no, pueden verlo en la pantalla. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ya se imaginaron la escena? Mas los ojos de ellos estaban como muy bien, para que no pudieran ¿qué? Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban ellos? Mientras estaban ¿qué? Hablando. ¿Quién se les acercó? Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Se molestó Cleofas por la pregunta, ¿cierto? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Lo que ellos están diciendo es verdad. Pero nota usted algo. Recuerda, ellos tenían los ojos ¿cómo? Para que no pudieran conocer a quién. ¿Y qué afirmaciones están haciendo? ¿Son verdaderas? ¿Fue varón profeta? ¿Sí? ¿Poderoso en obra? ¿Poderoso en palabra? ¿Delante de Dios? ¿Delante del pueblo? Pero ya habían creído en él como hijo de Dios, como el Mesías prometido. Habían afirmado verdades, pero parece que aún no estaban claramente iluminadas en su entendimiento. ¿Qué más dice? ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué esperaban ellos? Que rescatara a Israel. ¿De quién? De los romanos. Es decir, que ellos están como decepcionados. Parece que lo que estaban esperando no es, porque en lugar de liberar a Israel como ellos querían, murió. Lo crucificaron. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo: ¿quién? Jesús: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón para creer. O sea que el problema no era falta de información, sino falta de ¿qué? De fe. No creían lo que habían escuchado. No es que no lo hubiesen escuchado, es que no lo creían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Perdón, me salté una parte importante. 27, 26, sí, cierto, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, ese pasaje es la síntesis de lo que es la reflexión teológica. Jesús mismo hizo reflexión teológica a sus discípulos. Los llevó por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, por todo el Antiguo Testamento, mostrándoles
todo lo que la Escritura decía acerca de los padecimientos de Jesús y que Él era el Cristo. Nuestra tarea es que cada vez que estudiamos la Escritura podamos ver qué enseña ella desde Génesis a Apocalipsis del personaje central de la Escritura, Cristo Jesús. Pero tenemos que terminar este taller dejando algo claro. Es nuestra tarea hacerlo con diligencia, pero aún eso no es suficiente para que una persona pueda creer y pueda ser salva. Miren lo que debe suceder. 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mis hermanos, nuestra tarea es predicar a Cristo a través de toda la Escritura, pero necesitamos rogar al Espíritu Santo para que abra los ojos de aquellos a quienes les predicamos, para que puedan reconocer a Jesús, puedan creer lo que la Biblia de Jesús y puedan ser salvos. No es suficiente aceptar las verdades de la Escritura intelectualmente. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, transforme nuestro corazón para que esas verdades sean creídas no por un corazón de piedra que no puede hacerlo, sino por un corazón de carne que cree para vida. Cuando estudiamos la Escritura, el centro de la Escritura es Cristo. Toda la Escritura habla del Mesías que vendría y del Mesías que vino. Pero sin el Espíritu Santo aplicando esas verdades en nuestro corazón, todo esfuerzo humano será infructuoso para salvación. Así que te pido que en esta mañana ruegues a Dios, mediante su Espíritu Santo, puedas acercarte a la Biblia, no con los ojos velados, sino que el velo se ha quitado para que el Espíritu Santo te permita ver a Jesús y creer en Jesús como dice la Escritura. Señor, te doy muchas gracias por este breve taller, por ayudarnos a reflexionar un poco sobre los temas teológicos, sobre la tipología, sobre la exégesis, sobre todos estos aspectos que a veces parecen un poco densos o pesados, pero que nos permiten ver el brillo, la coherencia, la unidad que hay en toda tu palabra, de principio a fin. Gracias porque hemos podido terminar este estudio recordando que eres nuestro pastor, que nosotros somos tus ovejas. Pero ¿en quiénes se cumple esta promesa? Solo en los que han creído en Jesús, porque nadie puede salvarse sin fe en Cristo. Nadie puede tener vida eterna sin estar unido a Jesús, pues solo en Jesús hay vida eterna. Gracias, porque es por Cristo que ya no somos enemigos, sino hijos. Gracias por todos los que desde Génesis creyeron en el Mesías que vendría para salvación. Y gracias por todos los que han creído después de tu regreso, que eres el Mesías que había sido prometido para vida eterna. Ayúdanos a seguir predicando fielmente a Jesús, porque este es el único mensaje que salva, para que muchos puedan ser salvos y unidos al pastor perfecto. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos,
Que el Señor los bendiga, disfruten de este tiempo de comunión y si hay preguntas.